Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Hoy día tenemos la segunda cápsula, ¿cierto? Sobre nuestro amigo Alfredo Adler. Eh, Mi colega Benjamín Suazo ya hizo la primera cápsula que trató sobre el capítulo 1. Vamos a ver, del texto Práctica y Teoría de la Psicología del Individuo. Eh, en este momento yo les voy a presentar lo que viene a ser el capítulo cuarto. Y para presentárselos, no encontré nada mejor que valernos de la ecuación del neurótico que nos presenta Alfredo Adler en su texto. Esta ecuación, que él la presenta en el apartado B, dice así: la valoración más el arreglito que Adler coloca como X es igual al ideal personal de superioridad. Digo que no he encontrado nada mejor que esta ecuación porque en ella se resume parte importante de lo que Adler quiere plantear. En este capítulo Adler eh, dedica, escribe tres apartados, ¿cierto? Primero, eh, lo que es el concepto de superioridad y de inferioridad. Luego, el capítulo B, lo que es el arreglito. Y en la parte C, va a hablar de la psicoterapia, ¿cierto? Y cuáles serían como las consecuencias terapéuticas de esta ecuación. Entonces vamos a abordarlo de esa manera. Para entender bien esta ecuación, vamos a hacer el mismo procedimiento que hizo Adler. ¿Cuál es? Diferenciarse de la propuesta de Segismundo Freud, eh, el cual veía a Alfredo Adler como un discípulo. No obstante, Adler jamás lo vio como un maestro, sino más bien como un colaborador. Entonces, ¿cómo sería la ecuación del neurótico según Freud? Eh, Siempre, o sea, según Adler, lo que él piensa de Freud, ¿cierto? Para Adler, la teoría freudiana tiene la siguiente ecuación: individuo más experiencia más ambiente más exigencias de la vida igual neurosis. Cuando hablamos de individuo, Adler considera que el psicoanálisis ve al individuo disminuido por tres fuentes. Primero, por una herencia que puede ser defectuosa. Segundo, por algún grado de estructura física eh, que no es la más apropiada. Y en tercer grado, por alguna complicación relacionada con los componentes sexuales, que como sabemos para Freud son bastante importantes. Luego, lo que es experiencia, ambiente y exigencias de la vida vendrían a ser como factores que oprimen al paciente con su peso, el peso de la experiencia que puede ser negativa, de un ambiente difícil y de exigencias de la vida que en algunos momentos se vuelven más difíciles que en otros. Entonces, para el psicoanálisis, la neurosis sería el resultado de un debilitamiento que puede provenir desde dentro del individuo en base a una herencia defectuosa, la estructura física, componentes sexuales, y también en base a una debilidad de la experiencia, el ambiente y las exigencias de la vida. Cuando esta debilidad excede un monto, entonces, según Adler, en el esquema psicoanalítico, el paciente se fuga en la enfermedad de la neurosis, ¿cierto? Eh, Recordando el texto de Freud, de análisis terminable e interminable, nos damos cuenta que Adler no está tan lejos de, de
de interpretar correctamente el psicoanálisis. En ese texto Freud decía que habían 3 factores que incidían en la posibilidad de tener una terapia exitosa, y entre ellos mencionaba los traumas, que podríamos ponerlo en experiencia, la constitución libidinal o energética, que podríamos encontrarla acá, y, y también la alteración del yo, que aquí Adler no la menciona, pero que tiene que ver con cómo el yo ha estado influenciado por las exigencias de la vida. Pues bien, Adler ve que la ecuación de Freud se relaciona con un debilitamiento. La neurosis es una debilidad. Un carácter débil se neurotiza. Adler no está de acuerdo con el planteamiento de Freud. Adler propone su ecuación: la valoración más arreglito igual ideal personal de superioridad. Dentro de esto, el factor que él dice que fijo es el último, el ideal personal de superioridad. Adler dice que el neurótico siempre busca de una manera muy fija, estereotipada e incluso compulsiva el acercarse a su ideal personal de superioridad y el de encarnarlo, aunque sea de manera ficticia. Recordemos que para Adler esta búsqueda de ideal personal de superioridad se debe, o más bien dicho, es un plan de vida, ¿cierto?, que está destinado a compensar el sentimiento de inferioridad que está a la base. Como en este capítulo habrán visto, el neurótico es aquel que, frente a este sentimiento de inferioridad, ha optado por una hipermasculinización, es decir, buscar desesperadamente y compulsivamente sentirse más masculino, lo que significaría como un valor de ser mejor, o bien, mediante un camino obtuso, buscaría, mediante estrategias, arreglitos y, y otras y, y otros caminos aparentemente de debilidad, lo que buscaría es resguardar esa superioridad. Vamos a ver ambos casos para entender la ecuación del neurótico. Entonces, dado que esto es lo que el neurótico siempre busca, Adler dice que los valores que cambian son los de acá. Dicho de otra manera, ¿la valoración qué es? La valoración para Adler es la valoración tendenciosa de la propia individualidad, de la propia experiencia y del ambiente que me circunda. Por ejemplo, un individuo que se valora como un gran estudiante de psicología, que considera que le va demasiado bien, eh, que, porque el profesor le dijo un día que tenía razón con una pregunta que él hizo, entonces esa experiencia la valora demasiado. Y en el ambiente, comparándose con sus compañeros, él se valora como el compañero psicólogo más brillante. Esta triple valoración tendenciosa de sí mismo, de las experiencias que tiene y del ambiente, también podrían enmarcarse en un concepto que se llama opinión, que es un concepto en el que Adler expresa la importancia de la subjetividad a la hora de entender el psiquismo humano. Ahora bien, si la valoración es muy alta, necesitaremos poco monto de arreglito. Digámoslo de otra manera, si el ideal de personal de superioridad es 100 y la valoración es 100, entonces el arreglito es igual a 0. No es necesario hacer ningún arreglo. Si yo me valoro mucho, mucho y valoro que todas las experiencias son buenas y en el ambiente yo soy el que más destaco, bueno, prácticamente estoy viviendo mi ideal personal de superioridad. Entonces el arreglito tiende a 0. Ahora bien, si esta valoración por algún motivo
disminuye, por ejemplo, tener una mala experiencia, eh, echarme un ramo, o notar que otros compañeros tienen mejores notas, o empezar a sentir que no soy tan capaz. Entonces el neurótico requerirá de aumentar el valor de X, que es el arreglito. ¿Qué es el arreglito? Este nombre tan curioso. El arreglito es como una especie de... Bueno, la palabra lo dice, es un arreglo, ¿cierto? Un arreglo secreto, en el cual el neurótico va a tomar algún síntoma neurótico, como por ejemplo una dolencia, eh, alguna indecisión, alguna dificultad de cualquier índole, sexual, relacional, de inteligencia, de memoria, algún temor, alguna compulsión, que es justamente el síntoma por el cual la persona va a consultar al psicólogo. Y uno se podría preguntar, ¿por qué la persona, para acercarse a un ideal de superioridad, toma para sí un síntoma que es más bien algo negativo? Como que no calzara, ¿cierto? ¿Por qué para acercarme a la superioridad voy a tomar un problema de memoria, de indecisión, o como decía Adler en el texto de no casarse? Si eso parece más cerca de la debilidad. No, en realidad esta dolencia, esta indecisión y estos temores, el neurótico los valora como algo externo, como algo que le viene, como una debilidad que no es su responsabilidad. Y por lo tanto, esta sintomatología viene a ser como una perfecta excusa para no alcanzar el ideal personal de superioridad. Pongamos un ejemplo. Un futbolista que cree o trata de ser el mejor futbolista de la historia. Cuando ya va llegando a los 25, 26 años y se da cuenta que ya no llegó a todos los goles de Pelé, o que no fue transferido por el precio que fue transferido Messi o alguna otra cosa así, entonces él se lesiona misteriosamente. No dice, ¿de qué le sirve lesionarse? Pues bien, ahora él tiene en qué excusarse, ¿cierto? No llegué a ser como Messi o como Pelé porque me lesioné. Pero si yo no me hubiese lesionado, sin duda los habría alcanzado. El arreglito viene a ser una perfecta excusa, un perfecto cuento, para que el neurótico pueda, pueda decirse a sí mismo, yo soy superior, pero no lo puedo demostrar por esto y esto otro que me pasó. Como se dice hoy día, se victimiza, ¿cierto? Yo sería el mejor estudiante de psicología, pero como vivo tan lejos, yo sería el mejor estudiante de psicología, pero como mis profesores no me tienen buena, ¿cierto? El arreglito tiene que ver con este cuento que el neurótico se cuenta y que a veces lo cuenta en forma de síntomas neuróticos, ¿cierto? Yo tendría la mejor nota si es que yo no me hubiese enfermado antes de dar la prueba. Yo eh, hubiera pasado el examen del ramo si es que no me hubiera quedado en blanco, porque siempre he tenido ese problema, ¿cierto? Que me quedo en blanco, pero eso no es mi culpa. ¿Me explico? ¿Cuál es la manera de operar? Porque Adler no sostiene que el individuo eh, se haga este arreglito de manera consciente, ¿cierto? Es más bien un arreglito inconsciente. Justamente la idea de la terapia es ayudar al paciente a descubrirlo. O sea, hay tres tipos de distorsiones que Adler considera más eficaces. La primera es el junctum o juntura, ¿cierto? Que implica juntar en la mente una cosa que es neutra, algún temor que no tiene por qué ser el más grave, como por ejemplo el, el de dar un examen, lo junto con algún tipo de imaginación de algo muy grave, como por ejemplo un tsunami, una muerte lenta, una tortura. Eh, no es raro que de repente escuchemos a los alumnos hablar de que los exámenes son como torturas, ¿cierto?
Fíjense ahí cómo se está asociando una, una situación académica con otra que es de guerra, que es de violación de derechos humanos, una tortura. Se juntan en la mente para que justamente este estímulo o este pensamiento de la tortura le dé más gravedad a lo otro, que es la situación académica, y entonces ahora sí la persona le va a dar el ataque de pánico que no le va a permitir dar el buen examen y que le va a permitir obtener el certificado necesario para tener una segunda oportunidad. La segunda distorsión eficaz son las expectativas excesivas, como por ejemplo, em, como Adler pone, por ejemplo, las personas que están siempre esperando encontrar a la pareja perfecta, ¿cierto? El mismo hecho de estar siempre en búsqueda de la pareja perfecta le permite ir descartando a cada pareja con la que se encuentra la persona, porque ninguna da el ancho, da la talla. ¿Cuál es el plan secreto del paciente? Evitar el pololeo largo, evitar el matrimonio, porque si llega al matrimonio, él va a tener que aceptar una realidad dura, entre otras que él no es perfecto. Entonces, para evitar el encuentro con esto de no ser perfecto, que va contra el ideal personal de superioridad, el neurótico inconscientemente buscaría este arreglito, esperaría demasiado de la polola, del pololo. Y el tercero, la anticipación de sensaciones, eh, anticipación de temores, anticipación eh, de, de fenómenos psicológicos, que antes de que ocurra ya me voy imaginando que me voy a ahogar cuando dé el examen, ¿cierto? Que me va a ir mal. Y al anticiparme entonces tengo malos sueños, duermo mal y bueno, ¿qué pasa? Justamente que tengo un mal examen. ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes la sensación de que se boicotean a sí mismos? Esta es la idea, el auto boicot, ¿cierto? Em, Me anticipo a que me va a pasar algo malo, como le pasa a muchas personas fóbicas o muchas personas con ansiedad social. Me anticipo que me pondré rojo y entonces me pongo rojo antes y bueno, al final no doy el examen o no me expongo en público. ¿Se entiende? Entonces, en medida que la valoración de uno mismo disminuye por cosas de la vida, el arreglito tiene que subir. El neurótico opera con esta ecuación, ¿cierto? Adler incluso plantea una cosa muy adelantada para su época. Dice, el neurótico tiene esta estructura, pero no siempre manifiesta los síntomas. O sea, podrían existir neuróticos asintomáticos, neuróticos que tienen de estructura esta búsqueda de personal de superioridad, pero que por distintos motivos no ha tenido que armar un arreglito todavía. El día de mañana lo van a armar, ¿cierto? Entonces no es que se vuelva neurótico de un momento a otro, siempre fue neurótico. Lo que pasa es que ahora, por distintos motivos, ha tenido que echar mano al arreglito. Ahora bien, examinemos cuáles serían las consecuencias que tiene esta ecuación del neurótico para el tratamiento psicológico que propone Alfredo Adler. Ya que el paciente neurótico busca rígidamente ser superior, según vemos en la ecuación, será proclive a percibir al terapeuta como un rival, es decir, tenderá a realizar una cierta competencia de egos con el terapeuta. Y esto, lógicamente, puede llevar al fracaso terapéutico. Por lo tanto, Adler propone una serie de medidas. No pienso ser exhaustivo aquí, pero aquí colocaré las que me parecieron más importantes. En primer lugar, jamás se debe prometer la cura del paciente. Obvio que si el paciente empieza a tardar en curar, eh, él va a empezar a echarle la culpa al terapeuta y lo va a abandonar, ¿cierto? Además, si es que percibe al terapeuta como alguien que se cree superior, no le va a dar el gustito de ser un paciente exitoso. Y apenas vea que empieza a ir bien, eh, no le va a dar la razón al terapeuta. eh, y así va a mantener su neuroticismo, diciendo, sigo enfermo, pero es porque mi terapeuta no era bueno. Se debe atribuir el trabajo y el éxito al paciente, disponiéndose como colaborador. Es decir, el terapeuta en vez de colocarse en el lugar del sanador o el que le va a hacer el cambio intrapsíquico, se propone ser el colaborador y le dice al paciente que de él depende el trabajo y el éxito.
y cuando hay alguna mejora, él es el que tiene los méritos. De esa manera, el terapeuta eh, evita ganar mérito y lo pone todo en el paciente. De manera que en algún sentido el paciente, en vez de competir contra el prestigio del terapeuta, se vea como compitiendo consigo mismo. Hay que pronosticar agravamientos, ¿cierto? Dice Adler que para ahorrarse muchos problemas y tiempo hay que decirle al paciente que va a empeorar. Obviamente, si es que empeora, entonces esto ya fue dicho. Ahora bien, si no empeora, si se empeña el paciente en ser superior y no empeora y mejora al revés y se da cuenta de las cosas, entonces se ha aprovechado este afán de superioridad en favor de la psicoterapia. Este negativismo del que habla Adler, como diciendo como que el paciente dijera, no, bueno, si todos los pacientes me empeoran, yo seré el caso distinto, yo no voy a empeorar. Y entonces sale adelante más rápido. Evitar alegrarse o gloriarse. Uno piensa, qué natural sería que el terapeuta se alegre, ¿cierto? Cuando hay un progreso. Pero no, pues si se alegra demuestra como que él está contento por algún tipo de mérito suyo. El terapeuta no se debe alegrar, menos gloriar, porque si no hace que el paciente lo experimente a él como alguien que está ganando. Y como el paciente es neurótico, eh, lo va a leer en clave de derrota, en clave de competencia, ¿cierto? Obviamente, eh, lo natural es que uno se alegre con las alegrías del otro, ¿cierto? Pero si el otro es neurótico, es entonces que tenemos el problema. Manifestar un interés científico sobre las dificultades y no personal, es decir, él dice Adler, no inquietarse, no impacientarse, sino que mantener un interés científico a sangre fría. De nuevo va esto en la línea de que el terapeuta no se involucra tanto emocionalmente, porque de involucrarse empieza a ser como una terapia suya, un proceso suyo, y eso atenta contra la sensación del paciente de competir contra sí mismo y empieza a percibir que algo está ganando el analista con él y empiezan las competencias. Obviamente también debe evitar ser colocado en un rol importante, como el de eh, eres el único que me ha entendido, eres mi padre, eres eh, mi mejor amigo y cosas así. Porque una vez que el terapeuta ha sido investido con ese rol importante, ahora sí, el neurótico tiene la oportunidad de oro para ser el mejor de sus arreglitos, derrotar nada menos que al padre, al mejor amigo o al mejor terapeuta. Estos son algunos de los consejos, entre muchos otros que Adler sugiere, en el contexto de una terapia que está orientada siempre a desenmascarar cuáles son estos arreglitos y ayudar a que la persona vaya siendo experta en descubrir sus propios arreglitos. De este modo ya no es más posible para el neurótico seguir haciéndolos y, y se ve forzado a buscar estructuras más sanas. ¿Para dónde encaminar la terapia? Como Adler dice, eh, reemplazando esta ecuación, eh, sacando el ideal personal de superioridad y reemplazándolo por un ideal de sentimiento de comunidad en el cual todos nos aceptamos como en cierto grado defectuosos e inferiores, pero unidos pudiendo hacer mucho. Ya no tengo que hacer ningún arreglito para defenderme de un sentimiento de inferioridad, ¿cierto? Porque todos en cierto grado lo somos y en cierto grado también todos nos necesitamos. Espero que esto les sirva, que estén bien, hasta luego.